Listo, chicos. Bueno, muy buenos días, Gapsters. Bienvenidos a una actividad más de nuestro Elevate 2025 AI and Engineering Excellence. El día de hoy tenemos a Georgeline Fernández, quien nos va a estar hablando del talk Navigate Uncertainty and Make Informed Decisions, AI-Powered Simulations for Agile Planning. Georgine es una facilitadora Agile Senior y Scrum Master con más de 8 años de experiencia liderando equipos distribuidos en entornos complejos. Se especializa en mejorar la predictibilidad de los equipos, fomentar la planificación colaborativa y utilizar datos para impulsar conversaciones significativas. Su estilo de liderazgo se basa en la empatía, la comunicación clara y un enfoque constante de la mejora continua. Un dato curioso de Georgie es que es una gran fan de Star Wars y cree firmemente que los líderes ágiles son fuertes en la fuerza. Entonces, bueno, sin nada más que decir, Georgie, el escenario es todo tuyo para empezar. Súper, gracias Cami. Hola a todos y bienvenidos. Antes de adentrarnos en el contenido de la charla, me gustaría que arranquemos este espacio con una pregunta. ¿Cuántas veces te has encontrado haciendo cálculos para entender la capacidad de tu equipo? Responder preguntas como ¿cuándo me entregan o qué tanto me pueden entregar? En este momento, imagina a Olivia, nuestra líder ágil. Ella trabaja con múltiples equipos conectando el esfuerzo de delivery con los objetivos estratégicos del negocio. Y si bien automatizar tareas repetitivas como responder a un correo electrónico o programar reunión es útil, lo que realmente podría cambiar el juego para ella es usar la inteligencia artificial para habilitar la toma de decisiones aprovechando datos existentes. Específicamente, forecasting, mejora de predictividad y gestión de riesgo. Es por eso que hoy mi objetivo es mostrarles cómo usar el método de simulación de Monte Carlo potenciado por la inteligencia artificial. Así podrás planificar con más confianza, alinear a los interesados sobre objetivos, insights y fomentar la conversación más saludable. La invitación ahorita es, si pudieran encender las cámaras, los que tengan acceso y se sientan cómodos a hacerlo, eso me haría sentir un poco más conectada con todos y siempre es como agradable ver caras familiares. Ok, durante los próximos 45, 50 minutos vamos a identificar cuáles son los problemas más comunes que tenemos al planificar, ver cómo la simulación de Monte Carlo y los prompts adecuados pueden cambiar el juego, explorar los prompts que generan rangos de entrega al instante para que se animen a experimentar por su cuenta. Y si el tiempo lo permite, al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. No necesariamente hay que esperar hasta el final. La charla está pensada, diseñada para ser interactiva y que sea una conversación entre ustedes y en general. Piensen un momento y escriban en el chat una sola palabra. Puede ser alcance, complejidad, lo que le venga a la mente. Les voy a dar unos segundos para que respondan a la siguiente pregunta que tenemos en pantalla. ¿Cuál es el principal desafío que afronta tu equipo al planificar? Veo incertidumbre. ¿Qué más se les viene a la mente cuando hablamos de planificar? Dependencia, tiempo, estimación, distribución. Entre las respuestas más comunes a esta pregunta está tener backlogs incompletos o mal definidos, sobre todo cuando hablamos de etapas tempranas, horas invertidas en consolidar datos y reportes manuales y hacer estimaciones basadas
en la intuición o en la sensación del equipo. También, por otro lado, tenemos el uso de promedios que disimula la variabilidad de las entregas. No distingue entre una historia o un ítem de trabajo simple y complejo, lo que resulta en desvío muchas veces inesperado. Si en una iteración entregamos 40 puntos y en el siguiente solo 14, el promedio nos da por ahí unos 27 puntos de historia que no reflejan las oscilaciones entre una iteración y otra. Depender de promedios nos puede llevar a comprometer entregas que no consideran riesgo, no distinguen entre historias simples y complejas, bloqueos o trabajos atípicos. A esto se le suma también los cambios de prioridades, cambios de alcance o alcances que se ajustan sobre la marcha, bloqueos, dependencias no identificadas y la incertidumbre que viene inherente al plan. Cuando nuestra realidad no se alinea con las expectativas, terminamos entonces en ciclos reactivos, corrigiendo sobre la marcha, dejando a las partes interesadas insatisfechas. Y acá hablamos no solamente del negocio, muchas veces también recae en el equipo una presión, una tensión por cumplir con el compromiso y dedicando esfuerzos valiosos a recopilar datos en lugar de tomar decisiones informadas. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos el poder de ver el futuro como Doctor Strange? Y espero que hayan algunos fanáticos de los cómics o del MCU por acá. Bien, bien, ahí levantando manitos. Entonces, ¿qué tal si pudiéramos evaluar miles de realidades en un instante? La simulación de Monte Carlo funciona así. Nos permite ver miles de escenarios posibles a partir de nuestros datos históricos para obtener una distribución de probabilidad y niveles de confianza en fechas de entrega. Ya vamos a profundizar un poco en eso. Hasta el momento, lo que hemos cubierto es que los promedios pueden no estar funcionando muy bien cuando hablamos de proyecciones. Y aprovecho, hago un disclaimer acá. No es que estemos diciendo que las estimaciones no tienen valor, al contrario, el valor de las estimaciones está justamente en la conversación de por qué vamos a hacer este trabajo, cómo lo vamos a hacer, qué tan complejo es, ¿cierto? Pero cuando hablamos de proyecciones, de pronto nos desalinean. Ahora, ¿podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude en el análisis y simule estas probabilidades? Por supuesto, claro que sí, pero solo lograremos la respuesta o respuestas útiles si hacemos las preguntas correctas. Por eso he creado una serie de prompts basado en el marco Creative de un señor que se llama Dave Burns, escocés, que guían a la inteligencia artificial usando el lenguaje natural para que nos entregue proyecciones rápidas y un poco más precisas. Con esto obtenemos estimaciones basadas en el rendimiento histórico del equipo y un sistema flexible que se adapta a nuestro contexto y flujo de trabajo. En este caso vamos a llevar la conversación con la inteligencia artificial como si estuviéramos hablando con un colega, tomándonos un café y pues compartiendo entre nosotros los desafíos que estamos identificando en el proyecto o en los equipos. No es la intención, no busca reemplazar al humano, sino amplificar el proceso cognitivo, impulsarte a formular mejores preguntas, fomentar un pensamiento arriesgado y promover la reflexión continua. Yo soy accountable por el resultado de este ejercicio. Y hay dos momentos que a mí me parecen súper claves, que es justamente el proveer contexto
y la interpretación de los resultados. Entonces, veamos esto en acción. Voy a pasar primero por aquí, compartir este otro tab. Esta es la librería compartida. Van a ver que hay dos prompts para forecasting, dos casos de uso diferentes, cuando yo tengo un backlog estimado y cuando todavía no tengo un scope definido, pero de pronto tengo un deadline, un plazo o una fecha fija. Aparte de eso, tenemos uno para identificación de riesgo que por lo general me gusta combinar. El prompt está construido de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es darle un rol experto a la inteligencia artificial. Luego hacemos la solicitud. ¿Qué es lo que queremos que la inteligencia artificial haga? En este caso específico debemos proveer una serie de datos. Luego viene una parte que es más de condiciones o limitaciones. ¿En qué formatos queremos que presente los resultados? Y cualquier información adicional extra que nos ayude a que este prompt nos llegue a resultados cada vez más específicos. Vuelvo acá. Entonces, supongamos que históricamente un equipo espera completar 34 puntos de historia por sprint, basado en la velocidad promedio de las últimas 6 iteraciones. Sin embargo, la realidad es que algunas veces entregaron 24, otras 50 puntos, en ocasiones 4 o 28. Con nuestra aproximación probabilística podríamos apoyar esa estimación con niveles de confianza. ¿Cuál es la probabilidad de que entreguemos esa velocidad? Entonces, voy a ir a la librería y estaríamos en el caso, ya hablamos de una iteración, todavía no tenemos definido qué vamos a entregar, probablemente estamos en el sprint planning, me voy con este prompt. Por acá ya yo tengo el ejemplo un poquito adelantado, así que lo voy a copiar de acá. Y me lo llevo a Gemini. En este caso hablamos de que es un Scrum Master, de los datos de la iteración. Tenemos que la iteración dura 10 días hábiles. Estamos proveyendo velocidad para 15 iteraciones. Queremos que nos muestre estos rangos de confianza, 50, 75, 80, 95 y 100, y que corra 100.000 simulaciones. En cuanto al número de simulaciones, la recomendación es que vayamos por encima de los 1000. Luego le pido que explique un poco de qué va la simulación de Monte Carlo, que haga preguntas aclaratorias y que espere mi confirmación antes de correr la simulación. Los resultados los va a proveer en un formato de tabla y además de eso, pues hago énfasis de que este ejercicio es para tener una estimación de alto nivel. La iteración siguiente, suponemos que empieza el miércoles y termina al 15 de julio. Si todo está bien, voy a pasar. Okay, ahí está bien. Voy a mandar el prompt y lo voy a copiar también en Copilot, porque en pruebas he estado haciendo con varios chats, Copilot, Gemini, ChatGPT, para que vean entonces que funciona con los dos. Voy a copiar el mismo prompt y lo voy a matar. Se va a tomar un poquito de tiempo porque
cálculos, normalmente, como saben, la AI lo hace por detrás, sobre todo si son cálculos matemáticos, normalmente lo que hace es escribir código, correr el programa y regresa. Entonces, bueno, tal como le pedimos, él regresa con información. En este caso no nos está haciendo las preguntas, sino que de una vez presenta la información. Vemos la tabla con los niveles de confianza, los rangos de velocidad observados para esa simulación, cuál podría ser la velocidad objetivo del equipo, cuál es la aproximación del planning con respecto a ello. Aquí hay un dato adicional que es cuál sería el porcentaje de costo de retraso. Esto vino de feedback de una de las sesiones que tuve con algunos delivery managers. Y bueno, hace una estimación de cuántas iteraciones necesitaría para completar 150 puntos. Esto es una suposición que hizo. Y cuándo pudiera ser la fecha de completar esos 150 puntos. Para el caso específico, el dato que más nos interesa entonces es el nivel de confianza y la velocidad objetiva. En este punto, ¿con cuál probabilidad, con cuál nivel de confianza planearían? ¿Qué le llevarían al equipo o qué le llevarían a sus stakeholders? ¿Alguien se anima por el chat o a abrir el micrófono? Juan Carlos. Bueno, déjala ahí solita, pero primero yo necesito entender ahí con unas cositas, porque estoy un poquito confundido, Giorgelini, es entre más alto el nivel de probabilidad, ¿cómo interpreto los puntos en este caso? ¿Es menos puntos los que puedo cumplir o de pronto hay Imagínate, el nivel de confianza es un percentil. Entonces, cuando yo hablo del 50% de probabilidad, es el 50% de probabilidad de que yo complete 28 puntos o menos. ¿Sí? O sea, entre más bajo el nivel de confianza, más riesgo. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, acá, comprometerme a 28 puntos sería muy optimista. Dice Juan Diego 70, 85. Listo. Si nos pudiéramos ir, por ejemplo, con un rango entre 23 y 12 puntos o entre 23 y 22 puntos, ¿cierto? Entonces, movemos un poquito la conversación de hablar de un número fijo, de un plazo fijo, a hablar de rangos y a hablar justamente de la relación de ese nivel de confianza con el riesgo asociado. Podríamos ejecutar de nuevo, por ejemplo, este prompt solamente con las 5 últimas iteraciones. Al inicio hablábamos de 15 iteraciones, ¿cierto? Es un rango bastante amplio. ¿Qué pasaría si de pronto lo corremos solo con las 5 primeras? ¿Puede ser un buen ejercicio? Entonces, ejecutar el método de simulación de Monte Carlo con, por ejemplo, los valores más recientes, los más cercanos, puede mostrarnos si la confianza se estrecha o se amplía. Es un buen ejercicio cuando su equipo, por ejemplo, ha mejorado algunas prácticas y aquí empezamos a hablar de términos conocidos como consistencia o predictividad. Entre más consistente sea el desempeño, el rendimiento de mi equipo, más estrecho va a ser el resultado entre probabilidades.
Listo. Llevemos esto un paso más allá. Imaginemos que deben completar un backlog de 70 ítems de trabajo para el 30 de septiembre, que es una fecha fija, inamovible, para cumplir con las regulaciones propias de la industria. Estamos hablando de un cliente de servicios financieros. No se puede mover la fecha. De momento, este trabajo está asignado a un equipo con velocidad histórica promedio de más o menos 20 history points y de 3 a 12 ítems de trabajo por iteración, que pasa por el flujo hasta terminar. Hay algo de incertidumbre porque al final hay auditorías, puede haber bugs o hallazgo y pues tenemos toda la parte de testing de la integración. Entonces, en lugar de poner todo en pausa mientras logramos estimar esos 70 ítems de trabajo, aprovechemos, usemos el throughput por sprint de los datos anteriores para comunicar esas ventanas de tiempo, esos rangos al liderazgo, soportar una planeación de alto nivel y alinearnos sobre unas observaciones objetivas basadas en datos históricos. ¿Pudiéramos hacer eso? Sí. Entonces voy a volver a la librería y ahora me voy a ir con el prompt con el backlog ready. Ya tenemos un número que serían los 70 word items. Voy a copiar esto y en el mismo ejercicio voy a pegarlo en Gemini. Aquí cambiamos el rol, es un product owner. Si no hablamos de 70 word items, hablemos, por ejemplo, en muchos equipos hablamos de features y features que están estimadas pues, a alto nivel, incluso en tallas. Todavía no ha llegado ni siquiera al equipo, pero necesito saber si me puedo comprometer con esa iniciativa estratégica o no, o qué tanto me puedo comprometer, si es viable o si no, poder empezar negociaciones de manera temprana. La estructura del prompt es más o menos la misma. La diferencia acá, estoy suponiendo que este proyecto empieza el próximo miércoles y la fecha fija que sí tenemos es la final, que es el 30 de septiembre. Y le pido que por favor incluya pues una sugerencia de cuál debe ser el throughput objetivo para completar en este baseline. Me voy a ir con esto. Esperamos un momentico que corra. Mientras eso, les voy a mostrar. Había anteriormente corrido el primer prompt en Copilot. Y aquí vemos, por ejemplo, algunas de las preguntas que hizo sobre la primera interacción, que fue cuando le proveímos los datos. Algunas están interesantes, cuál es el tipo de trabajo, qué tan estable es el equipo, debemos considerar festivo. Voy a volver a Gemini. Nuevamente acá nos explica de qué va la simulación, nos está haciendo preguntas. Pregunta la composición del equipo, pregunta si hay vacaciones planeadas, si tenemos algún festivo. ¿Cuál es la complejidad entre los ítems que estamos diciendo? Puede ser que en esos 70 ítems yo esté hablando de historias de usuario, esté hablando de bugs, esté hablando quizás de features, y pide confirmación sobre la fecha de entrega. Voy a decir team composition is stable, similar size.
y 10. La intención acá, como les decía hace un rato, es que justamente depende del contexto que yo tenga, qué tanta información puedo proveer. Incluso en Gemini, uno de los factores diferenciadores es que yo puedo adjuntar acá documentación. Si yo tengo documentado una trazabilidad, por ejemplo, de la velocidad histórica, o tengo información específica de qué va el proyecto, cuál es el tipo de trabajo que estamos haciendo, cuál es la conformación del equipo, cuántos desarrolladores tengo, cuándo tengo de QA, cuándo tengo de diseño. Si tengo información, por ejemplo, de que, no sé, históricamente en la tercera iteración siempre se introduce algo de cambio en el scope, yo pudiera incluir eso en la conversación porque son variables que pueden ayudar a que sea cada vez más precisa. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Wendy. Hola, Georgie. Hola. Georgie, una preguntita. ¿Esto tendría sentido de pronto crear como una gema con el, digamos, el contexto del equipo, del tipo de proyectos y demás, y usualmente tratar de correr esas estimaciones dentro de esa gema para que use ese contexto? Tiene todo el sentido, es el siguiente paso. De hecho, pues, no sé si alcanzan a ver por aquí, ya yo tengo una creada. La intención hoy es justamente como entender qué hay detrás, porque entre esas iteraciones puede ser que yo también vaya haciendo el fine tuning del prompt que use la gema. Sí, Listo, gracias. a ti. Ok, entonces aquí nos vuelve a mostrar la tabla con los niveles de confianza. En este caso, bueno, no es velocidad, es el throughput observado. ¿Cuántas iteraciones nos puede tomar completar esos 70 work items? ¿Cuál sería la fecha de entrega, el planning approach y el costo del retraso? Dijimos que esto se tiene que entregar al 30 de septiembre y de acuerdo con esta estimación y los datos que proveemos, estamos súper cómodos. ¿Cierto? Ahora, ¿a qué me quiero comprometer y cómo cambiaría la toma de decisiones si supieran que solo tenemos, por ejemplo, un 50% de probabilidad de completar los 70 ítems para esa fecha? ¿Cómo cambiaría eso la conversación? ¿Cómo presentarían eso a los interesados? ¿Cuál sería su mensaje? Entonces, el punto acá es que no solamente estamos generando números, es clave pensar en qué hacemos cuando las cosas no salen como la planeamos. Cómo integramos acciones de mitigación de riesgo desde el proceso de forecasting, lo más temprano posible. Cómo empezamos a abrir esa conversación con los stakeholders. Si fuera el caso de que estamos en un 50% de probabilidad, pudiéramos asumir un segundo equipo con características de velocidad o desempeño similar. Juanca. Georgia, ahí tratando de responder tu pregunta, digamos que desde la experiencia me genera mucho sentido, pues el hecho de tener más datos que podamos agregar, lógicamente hay muchas variables ahí que pueden afectar el tema de velocidad, cumplimiento, capacidad, etcétera, etcétera, no solamente como digamos, los días de trabajo, sino factores que conocemos o podemos desconocer, seniority y otras cosas. Pero basado en la información que entrega, creo que es muy valiosa, como decías, como para generar conversaciones alrededor de la planeación, incluso negociaciones, ¿cierto? De si mi capacidad debe aumentar o no, cuál puede ser el buffer que necesito agregar para cumplir y otros factores ahí relacionados. Entonces, parece muy valiosa ahí la información. Creo que teniendo buenos datos para alimentarlo puede ser muy valioso lo que nos arroja. Genial, gracias. Sí, esa es justamente la idea y también que vamos a ir iterando sobre esto. Entre más temprano lo podamos hacer, pues empezamos a gestionar, probablemente se tomen algunas acciones, el equipo puede ser
que mejore, o puede ser que se introduzcan otras variables en nuestro sistema. Entonces la idea es ir iterando en la proyección. Como les decía, si en este caso, por ejemplo, que estamos cumpliendo tranquilos con el plazo, igual asumiéramos que hay un segundo equipo en la planeación, lo más probable es que veamos que la fecha se viene un poco más cerca. Es algo que nos interesa hacer. ¿Por qué nos interesa hacer? ¿Dónde está la tolerancia al riesgo del cliente o hacia dónde quiere llevar los costos? Una vez que tengamos claridad o que nos sintamos satisfechos sobre las fechas y las probabilidades, podemos pedir también a la inteligencia artificial que identifique unos riesgos iniciales basándose en nuestro escenario. Entonces, hagamos esta prueba. Voy de nuevo a la librería y voy a copiar el prompt para identificación de riesgo. En este caso lo voy a correr en el mismo chat. Ahora toma el rol de Risk Manager y específicamente le estoy pidiendo que analice este proyecto y que construya una matriz de riesgo, el statement siguiendo esta estructura, y que haga algunas recomendaciones de mitigación o contingencia. Voy con esto. Luego que veamos la matriz de riesgo, la intención es de nuevo empezar a iterar sobre lo que está ahí. En este momento yo no voy a poder, por cuestión de tiempo, de pronto dar demasiado detalle para los efectos del ejercicio, pero la intención de que nos hagas preguntas aclaratorias que justamente lo llevemos a ser tan específico como podamos. Que hace nuevamente preguntas sobre dependencia, complejidad. Yo creo que no estamos viendo esa pantalla, estamos en... Ok. Eso. Gracias. Ok. Entonces, este fue el prompt en el mismo chat, lo lancé y aquí está la primera interacción. De momento yo le voy a decir, we don't have more information. Y el siguiente paso debería ser que nos muestre entonces la matriz de riesgo inicial. Riesgos y oportunidades. Okay, aquí está confirmando cuáles son las suposiciones que está haciendo. Y ahí va construyendo la matriz de riesgo. Como le decía, está el statement, cuál es la probabilidad, cuál sería el impacto, algunas sugerencias de mitigación y contingencia, y al final deben estar las oportunidades también identificadas. Entonces, en resumen, esta aproximación nos permite tener un mayor enfoque en el trabajo estratégico, ayuda a mejorar el rendimiento o el desempeño del equipo en términos de consistencia, predictibilidad y potenciar nuestra capacidad de toma de decisiones. Además, facilita una comunicación más fluida y transparente, lo que se traduce en expectativas más realistas y, en última instancia, en una mayor agilidad en nuestros proyectos. Ahora, la invitación, si me lo permiten, es que se pongan sus gafas de científico por un momento, porque la mejor forma de aprender es practicar. Les voy a compartir en el chat el enlace a la librería. Si acceden con la cuenta de GAP
no deberían tener ningún inconveniente. La librería compartida es de uso, es para que, de hecho, si quieren agregar algunos prompts, buenísimo. Elijan un prompt que, digamos, se ajuste al contexto que le venga a la mente, bien sea por velocidad, bien sea por throughput, lo ejecutemos y discutamos el resultado. Para eso Camilo me va a ayudar haciendo los breakout rooms y vamos a setear por ahí unos 7 minutos para el ejercicio. Volvemos a la sala principal. Listo. Los abro ya, aquí los tengo listos. Sí, si tienen preguntas o algo, me pueden lanzar por el chat o yo voy a intentar igual pasar por los grupos. Los que van regresando, con algunos tuve oportunidad de tocar base un ratico mientras conversaban el ejercicio, ejecutaban. ¿Alguno quiere abrir el micrófono y comentar, bueno, si se alcanzó a probar algún prom o qué observaciones surgieron en la conversación con el equipo? Juanca. Usamos un prompt, pero más como para generar discusión alrededor de por qué es importante los datos, ¿cierto? Entendiendo de que el prompt probablemente tiene información muy generalizada y que entre más detalles, pues más realistas, ¿sí? También hablamos un poquito de, tal vez esos prompts pueden funcionar muy bien en primera instancia para equipos que están manejando proyectos que son netamente similares, que no tienen mucha ambigüedad, sí, mucha ambigüedad y que te pueda dar una aproximación digamos, de esa velocidad de estimación o fechas que requerimos. Y ahí entramos como una discusión un poquito más elaborada de qué información sería valiosa agregar en ciertas circunstancias, que vos lo mencionabas por ahí, era el experto que da como cuál es la complejidad que puede tener un requerimiento antes de pasarlo por ahí para que tenga como un análisis un poco más preciso y etcétera. Entonces, digamos que nos fuimos por esa Genial, muy chévere. Sí, hay un tema también relacionado con que tan volátil o qué tan estable están los datos, también como que tanto datos quiere proveer, si es muy corto el set de datos puede que sea como muy fiel la inteligencia artificial al momento de mostrarnos los resultados, pero si el equipo es muy volátil y yo tengo data histórica de 60 iteraciones, me conviene realmente ingresar las 60 iteraciones o de pronto las 10, las 15, las 20 últimas. Como para el tema de la simulación, recomiendan más o menos como ese rango, como de entre 10 y 20. Yo desde mi posición de experimentar, digo, pues arranco con lo que tengo y luego voy iterando con el ejercicio. Gracias, Juanca. A ti. Listo, entonces, próximos pasos, ¿qué pudiéramos hacer? Empezar con pequeños experimentos, llevar o probar antes de la siguiente sesión de planeación con el equipo, llevarle los resultados al equipo, compartirlos, discutirlos y empezar a registrar esa información y a iterar y ajustar según el contexto del equipo. Eso es todo lo que tenía por hoy. Muchas gracias por acompañarme en la charla, por las respuestas en el chat, por la participación. Y bueno, aprovechemos si quieren los minuticos que quedan para preguntas o comentarios. Listo. Chicos, mientras de pronto piensan en sus preguntas, por acá les tenemos una pregunta muy importante y es ¿qué tal les pareció la charla? Entonces, les voy a dejar el feedback form en el chat. Recuerden que para seleccionar esta charla sería la última de todas, de toda la lista, y ahí pueden dar su calificación para que tengamos en cuenta sus comentarios para futuros eventos. Listo. Si tienen ahí preguntas o comentarios, como dijo Georgie, estaremos aquí atentos. Y bueno. Ajá. Sí, en mi caso más que una pregunta es agradecerle a Georgie. Yo sé que esto ha sido un gran esfuerzo y ya pues varios equipos, varios DM se han beneficiado de esto que Georgie puso junto para todos. Entonces, muchísimas gracias.
por los prompts y por haber tenido tanta paciencia también de explicárnoslos en las diferentes reuniones que hemos tenido. Así que muchísimas gracias. Uy, me contenta mucho escuchar eso. Gracias, Juan. Por ahí Juan Di también tiene la mano levantada. Sí, el mío sería más un comentario. Algo que discutimos en el grupo con Dani y con Juanca es que en mi caso, no estando en un área técnica en este momento, igual es extremadamente aplicable. Me pasó que, como ha pasado con varios de los talleres, es como que, uy, no se me había pasado por la cabeza, no se me había ocurrido que podía hacer esto con este tipo de prompts. Por ejemplo, en inglés tenemos muchos de los pasos que se utilizan igual en los equipos técnicos para planning, pero no tenemos asignación de puntos. Es muy interesante empezar a aplicarlo para poder tener una data más histórica y poder aplicar también estos mismos prompts y ver cuáles son los riesgos que estamos logrando, que de pronto estamos como aiming a algo muy alto y no lo estamos logrando. Bueno, poder obtener estos datos que de verdad son útiles para el pacing y la velocidad de las actividades en el equipo. Muchas gracias. Qué valioso insight. Y me pasó similar cuando inicié con la iniciativa. Yo estaba como muy enfocada en el rol de Scrum Master y en el mismo ejercicio y la retroalimentación que he recibido, me di cuenta que esto podía tener una aplicación mucho más amplia y me alegra mucho que venga justamente de un lugar que no está como relacionado de la parte de desarrollo o de proyectos, sino que vean la utilidad también, pues como en otras dependencias. ¿Listo? ¿Alguien más? Estamos listos. No, listo, chicos. Igual si de pronto si tienen alguna otra pregunta en el camino, me pueden escribir a mí o a Georgie y yo pues se las redirecciono a ella también. Muchas gracias. Esta es la última charla de nuestro Elevate 2025. Por favor, muy atentos mañana en el Gapster Hub, que voy a subir todas las charlas de esta semana. También les voy a estar pasando donde pueden encontrar las presentaciones. Listo, chicos. Muchas gracias por acompañarnos en este camino y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias, Georgie, también. Hasta luego. Luego.